Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta previsión semanal que como cada fin de semana les ofrece el equipo de Forex Índices. Soy Jesús Ángel Benito, su director, y cuando son las 18 horas y 38 minutos del horario internacional GMT de hoy viernes 12 de julio de 2013, vamos a iniciar el análisis y la lectura de mercado para la semana que viene del 15 al 19 de julio del presente año. Vamos sobre los gráficos, observamos un gráfico del par euro-dólar, como prácticamente y como solemos decir los viernes a estas horas, pues el pescado está totalmente vendido, circulando la cotización por debajo de la congestión de mediano plazo del 1.3085, que hace un ratito ha vuelto a ser clave para sujetar a la cotización al alza, y todo cabe indicar que acabaremos sobre estos niveles un poquito merodeando seguramente el 1.3085. Quedan poco más de 2 horas de negociación y si hubiera fluctuaciones importantes hasta el cierre del día de hoy deben de tenerlo en cuenta para el análisis. De momento, y como vemos, la cotización está ya muy paralizada en esta zona del 1.3065 y por consiguiente vamos a iniciar los análisis de previsión para la semana que viene. La semana que hemos terminado ha estado marcada por una volatilidad extrema de corto plazo, sobre todo en la jornada del miércoles y del jueves, en los cruces con el dólar americano y en estabilidad en los cruces del yen. Durante toda la semana hemos tenido, sobre todo en el euro-yen, la estabilidad ha sido absoluta, como después comprobaremos en los análisis. Vamos al gráfico de 4 horas, como siempre, para iniciar el recorrido y el resumen de lo que ha sucedido durante la semana que hemos terminado, que estamos a punto de terminar. Como apreciamos, la cotización del par inició su andadura en el 1.2815, el domingo día 7 de julio por la noche, y en su primer recorrido fue a probar la resistencia que siempre ejerce la directriz bajista de mediano plazo que nos viene desde el día 1 de febrero. Ahí encontró resistencia durante toda la jornada del lunes día 8 y a principios de la sesión asiática y sesión europea del martes día 9. Desde aquí retroceso bajista importante y el muro de contención de mediano que siempre supone el nivel del 1.2760 ejerció como tal, ejerció con muchísima fuerza de soporte en la sesión americana del martes día 9. Desde ahí, poquito a poco, la cotización fue avanzando posiciones y el impacto más importante del mercado tuvo lugar el miércoles día 10 al término de la sesión americana con las palabras de Bernanke y las minutas de la Fed. Esas minutas desprenden que la mitad de los funcionarios de la Reserva Federal están por mantener los estímulos económicos en la economía americana y también se desprende que en el corto plazo no va a haber una subida de tipos de interés en Estados Unidos. Movimiento alcista muy fuerte, muy potente en poco espacio de tiempo, como vemos, que llevó a la cotización directamente a chocar con el precio de apertura anual al término de la sesión americana del miércoles día 15. Implacable como siempre, el precio de apertura anual, el muro que siempre supone para las cotizaciones. Desde ahí, rebote a la baja, se nos quedó a dormir en la directriz alcista de muy largo plazo. Ahí se nos quedó a dormir durante toda la noche del miércoles día 10 y en el inicio de sesión asiática y sesión europea del jueves día 11, movimiento bajista para ir a probar la congestión de largo, nivel psicológico por excelencia, en el 1.3003. Como vemos al inicio de la sesión americana, movimiento alcista inicio de la sesión americana del jueves día 11 para ir a chocar con la doble barrera que siempre supone la congestión de mediano del 1.3125 y la directriz alcista de muy largo plazo. Retroceso en sesión asiática del viernes día 11 para ir a probar de nuevo el 1.3003. Implacable de nuevo, como ya lo había sido en la jornada anterior, ejerciendo muchísima fuerza de soporte sobre la cotización en la apertura americana del viernes día 12 y desde ahí rebotito alcista hasta el 1.3085 que de momento mantiene a raya por la parte de arriba a la cotización del par a estas horas de negociación de hoy viernes día 12 de julio. La cotización, como vemos, queda encerrada por la parte de arriba por el 1.3085 si al final consigue cerrar por debajo del mismo y por la parte de abajo, clave y determinante, volverá a ser la semana que viene el 1.3003.
Desde el precio de apertura anual vamos a ver la cotización. Lo que retrocede muy poquito en estos momentos, retrocede un 1,04% exactamente desde su punto de apertura anual desde el día 1 de enero. En lo que llevamos de mes de julio, la cotización, si nos vamos a la apertura del día 1 de julio, consigue unos avances de un 0,44% a estas horas del viernes, y la semana la terminamos con avances muy importantes desde su punto de apertura semanal. Como podemos ver, vamos a terminar con casi un 2% de avances, exactamente un 1,97% en estos momentos de avance desde el domingo, día 7 de julio, que abrió el mercado. Avances muy importantes, como vemos en el euro dólar esta semana. Iniciamos los recorridos en temporalidades superiores. Como siempre, le echamos un vistacito a la temporalidad mayor, a temporalidad trimestral, para llamar la atención, como siempre, sobre la directriz alcista de muy largo plazo, que esta semana ha vuelto a ser determinante. Directriz alcista que nos viene desde el año 2001 y que mantiene imantada en el muy largo plazo a la cotización desde hace casi 2 años. Desde hace 7 trimestres mantiene totalmente imantada la cotización, con un quiebre en el primer trimestre del presente año, y está peleando por posicionarse de nuevo por encima de la misma. Va a ser vital para este año 2013, como ya saben quienes siguen los análisis de Forex índices todos los días y las previsiones semanales, la importancia de esta directriz alcista de muy largo plazo. Si consigue realizar el pullback que estaría haciendo en estos momentos, ya saben, movimientos bajistas importantes para este año 2013, y si no consigue confirmar con ese pullback el quiebre del primer trimestre y se nos introduce por encima de nuevo en este tercer trimestre, vuelve a cotizar por encima de esta directriz alcista de muy largo, lo que podemos esperar son movimientos alcistas para el segundo semestre de este año 2013. En los detalles más importantes de temporalidad trimestral y de temporalidad mensual, muy poquitos detalles a tener en cuenta. Como siempre, vamos a llamar la atención sobre la directriz bajista de largo plazo, que mantiene a la cotización todavía muy alejada. En caso de tener las próximas semanas impulsos alcistas, pues sería clave en la zona del 1,40, un poquito por encima tenemos una congestión de largo sobre el 1,4075, que confluiría con la directriz bajista de largo que nos viene desde los máximos históricos del año 2008. Punto de mira los inversores en caso de quebrar al alza esta triple barrera, la directriz alcista de muy largo, el precio de apertura anual y la congestión de largo del 1,3265, podría atacar el 1,36 y desde ahí ya atacar la directriz bajista de largo plazo. Como vemos, a unos 1000 puntos de la cotización actual, pero para eso debe quebrar esta triple barrera. Estamos hablando de organizar un plan de operaciones de largo plazo, no de corto, ni de corto mediano, ni de mediano siquiera. De temporalidad mensual llamamos la atención como el mes de junio nos ha cerrado con esta implicación bajista, esta formación, y vemos como el mes de julio de momento mantiene una vela con implicaciones alcistas y ese ligero avance de un 0,44% que veíamos anteriormente. La clave está en la directriz alcista de muy largo plazo. Veremos a ver el mes de julio cómo se comporta sobre la misma y sobre el precio de apertura anual, que será vital como ya lo ha sido esta semana pasada. De temporalidad mensual, nada más que destacar. Nos vamos a la temporalidad semanal. Destacar pues el avance importante con el que va a cerrar esta semana desde su punto de apertura en el 1,2815, 1,2816. El domingo por la noche estos avances de un 2%. Como podemos apreciar, por la parte de arriba el precio de apertura anual y la directriz alcista de muy largo vienen a ser clave y determinantes otra vez para seguir la evolución del par. Nada más de temporalidad semanal y nos vamos a temporalidad diaria para ver estos detalles un poquito más concretos. Vemos por la parte de arriba la sujeción total en el precio de apertura anual, 1,3205, y vemos como el pasado día jueves respetó en la apertura la directriz alcista de muy largo plazo. Recordemos que siempre es respetada, es un muro, una fuerza de imán tremenda sobre la cotización esta directriz alcista de muy largo, y sin ella se nos hace muy difícil la operativa del euro dólar. Es lo que rige desde hace 7 trimestres, como hemos comentado, a la cotización,
y debemos de tener este muro para tener una orientación de mediano, largo y muy largo plazo, y luego para operativas de corto nos sirve también como muro de contención dependiendo si está por la parte de arriba o por la parte de abajo ejerciendo de soporte de resistencia. Para la semana que viene será resistencia importante. Del gráfico de temporalidad diaria poquito más, simplemente ver los dos apoyos consecutivos del jueves día 11 y del viernes día 12 sobre la congestión de largo del 1.30.03. Nada más que destacar y nos vamos directamente al gráfico de 4 horas para colocarle principales soportes y resistencias para la semana que viene. Si la cotización al final hoy viernes cierra en estos niveles en los cuales cotiza en estos momentos, merodeando el 1.30.60, la primera resistencia que se va a encontrar la cotización el domingo por la noche cuando abra el mercado 1.30.85, congestión de mediano, como ya sabemos, importante siempre cada vez que llega la cotización aérea. Desde ahí vamos a una doble barrera, congestión de mediano también, 1.3125 y directriz alcista de muy largo plazo que nos pasaría la semana que viene sobre el 1.3135. Franja de 10 puntitos, zona muerta inoperable entre el 1.3125 y el 1.3135, tanto para operativas intrasemana como para operativas de intradía. Zona muerta entre el 1.3125 y el 1.3135. El quiebre y el apoyo en el 1.3135 nos llevaría a probar el precio de apertura anual como principal resistencia de semana, 1.3205. Recuerden el respeto fiel que ha tenido esta semana el miércoles día 10. Del 1.3205 iríamos a probar la congestión de largo del 1.3265. Importante también. Otra resistencia delimitada por una congestión de mediano en el 1.3315. Otra de la misma categoría la topamos en el 1.3368 y la última congestión de mediano largo 1.3406. Recuerden que fue el nivel con el cual chocó a mediados del mes de junio la cotización, este nivel histórico que nos viene de años atrás, muy respetado siempre por la cotización. Por la parte de abajo necesitamos el quiebre imprescindible del 1.3003, nivel psicológico por excelencia y barrera de congestión de largo plazo. Quebrado el 1.3003 nos encontraríamos con una directriz alcista de mediano, perdida ya en el tiempo, nos viene desde hace un año, desde julio del año pasado 2012. Nos pasaría sobre el 1.2965, ejercería fuerza de soporte. Desde ahí nos encontraríamos con una congestión de mediano largo en el 1.2937. Va a ser el principal soporte para la semana que viene. Esta congestión de mediano largo, que no es ni más ni menos que el precio de apertura anual del año 2012, donde se nos ha formado una congestión histórica. 1.2936, recorrido muy amplio hasta la congestión de mediano plazo del 1.2820, más de 100 puntos de recorrido, ayudaría a ejercer fuerza de soporte esta directriz de mediano que nos viene desde el día 1 de febrero. Como vemos esta semana, perfectamente recordada, como ya fue recordada la semana pasada. Atentos a esta doble barrera, también soporte importante, 1.2820. Otro, congestión de mediano, 1.2760, implacable esta semana que hemos terminado el pasado martes día 9, soportando perfectamente a la cotización del par. Y del 1.2760 llegaríamos a la congestión de largo en la zona del 1.27, exactamente en el 1.2696, a unos 360 puntos de la cotización actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, nivel inmediato a vigilar por la parte de arriba, si al final la cotización cierra por debajo del mismo, el día de hoy, 1.3085. Por la parte de abajo, cuidado con el 1.3003, si es que al final el día de hoy cierra por encima del mismo. Va a ser clave este nivel en la salida el domingo por la noche. Todo cabría indicar que en los primeros compases de negociación, si la cotización no inicia movimientos muy bruscos, podría ir a testear otra vez, podría ir a buscar otro apoyo en el 1.3003. Por la parte de arriba, desde luego, mientras no nos quiebre el 1.3085, no vamos a ver movimientos alcistas para la semana que viene en el par euro-dólar. Bueno, pues terminamos con el par euro-dólar y vamos con el dólar-yen. Como comentábamos, bastante estabilidad en las cotizaciones y en los cruces con el yen. Vemos el par dólar-yen como nos arrancó en la zona de los 101.22 el domingo por la noche. La apertura semanal
fue pieza clave para no dejar evolucionar al alza durante los primeros días de negociación, y el quiebre de esta directriz, como vemos, directriz alcista de corto plazo que nos viene desde mediados del mes de junio, el quiebre de esta directriz pues ha catapultado la cotización del par con este movimiento bajista con el que ha terminado la semana. Nos quebró los 168 a la baja, nos lo confirmó perfectamente, golpeó la congestión de largo de los 99,75 el pasado miércoles día 10 en dos ocasiones, primero en la sesión europea y después en la sesión americana, quebrado al final de la sesión americana del miércoles día 10, y tan solo la congestión de mediano largo de los 98,58 ha sido capaz de sujetar a la cotización del par. Por la parte de arriba ya está ejerciendo fuerza de resistencia el muro de contención de largo de los 99,75, que será clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Iniciamos el recorrido en temporalidades superiores, como siempre, para recordar los escenarios que nos marcan la cotización en estas temporalidades tan amplias. Desde 1985 ya sabemos la directriz bajista de muy largo plazo, quebrada al alza el primer trimestre del presente año. Cada velita, 3 meses de negociación, quiebre el primer trimestre, como vemos, movimiento alcista el segundo trimestre, y como apreciamos en la imagen, expandimos el gráfico, en estos momentos está en la apertura trimestral, 99,51 apertura trimestral, que coincide con la apertura mensual del 1 de julio. 99,50 tenemos la apertura trimestral, como vemos, totalmente atrapada la cotización en ese punto. Le echamos un vistazo en temporalidad mensual para ver los detalles que nos deja la cotización, totalmente imantada, atrapada por los 99,75, congestión de largo plazo, siempre respetado este nivel, históricamente quebrado al alza en el mes de mayo, confirmado en el mes de junio, y vemos cómo pelea en este mes de julio. Si encontráramos un apoyo en el mes de julio, continuaríamos con los movimientos alcistas de mediano plazo que mantiene la cotización desde julio del año pasado, 2012, desde hace ya un año. Por el contrario, si tuviéramos algún quiebre importante y algún rechazo importante de los 99,75 a la baja, iniciaríamos movimientos bajistas importantes para próximas semanas y próximas jornadas hacia la zona de los 92,93. Vamos a ver lo que avanza la cotización en el periodo anual. Desde su punto de partida anual 86,76, la cotización tiene unos avances en estos momentos de un 14%, exactamente de un 14,56%, atrapada en esta congestión de largo plazo. De temporalidad mensual no destacamos absolutamente nada más. Nos vamos a la temporalidad semanal para ver si conseguimos algún detalle adicional. Poquito, simplemente ver el retroceso con el que va a acabar esta vela bajista, que nos indica el retroceso semanal de un 1,84%. Apreciamos perfectamente ese retroceso semanal, y en el periodo mensual ni avanza ni retrocede, se encuentra en el punto de partida en estos momentos mensual. Ese retroceso del 1,84, un retroceso abultado en el periodo semanal. Simplemente destacar que de nuevo los 98,58, esta congestión de mediano, pues vuelve a ser clave, sujetando a la cotización. Vamos al gráfico de temporalidad diaria para ver los detalles, importantísimos estos detalles. La línea de tendencia alcista de mediano, que nos viene desde el 13 de noviembre del pasado año, quebrada y confirmada en el cortito, quebrada y confirmada en el mediano plazo. Como vemos, lo que ha hecho esta semana es ni más ni menos que realizar una confirmación de mediano plazo de esta directriz alcista de mediano. Como vemos, recorridos importantes de más de 200 puntos después de esa confirmación. Atentos a esta línea, porque seguramente que en caso de iniciar movimientos alcistas la próxima semana seguirá dando guerra y seguirá ejerciendo fuerza de resistencia sobre la cotización del dólar yen. Bueno, vamos al gráfico de 4 horas y le colocamos ya soportes y resistencias para la semana que viene. Por la parte de arriba, como comentábamos, 99,75, primera pieza a batir, muy importante, congestión de largo plazo, cercano al nivel psicológico de los 100 yenes por dólar, que siempre ejerce fuerza sobre la cotización, pero realmente la congestión histórica donde la tenemos es en los 99,75. Quebrado al alza este nivel, nos topamos con una congestión de mediano plazo en los 100,68. La principal resistencia para la semana que viene delimitada por otra congestión de la misma categoría, 101,62.
Otra resistencia vendría delimitada por la directriz alcista de mediano, que ejercería resistencia sobre los 102,53. Y la última barrera a batir al alza, 103,30. Recuerden que ha sido el punto de inflexión en este año 2013. Le echamos un vistacito, volvemos al gráfico de temporalidad diaria, punto de inflexión 103,30. Vemos como durante varias jornadas consecutivas, a finales del mes de mayo, testeó, golpeó este muro de contención de mediano largo y no fue capaz de superarlo al alza. Si lo alcanzara, la semana que viene volvería a ejercer mucha fuerza de resistencia sobre la cotización. Por la parte de abajo necesitamos el quiebre de los 98,58, como vemos apoyado perfectamente la cotización esta semana que hemos terminado. Muro de contención de mediano largo, primer soporte a vigilar, 98,58. Recorrido amplio hasta una congestión de mediano en los 97,30. Otra de la misma categoría, cercana a la anterior, la topamos en los 96,72. Recorrido amplio hasta otro soporte de la misma categoría que los anteriores en los 95,40. Y el siguiente soporte y último que le colocamos, con gestión de mediano largo, 94,65, a unos 500 puntos de la cotización actual, 470 puntos exactamente. Por la parte de arriba, cuando abra el mercado, imprescindible vigilando los 99,75. Por la parte de abajo, el domingo por la noche, los 98,58 será pieza clave como soporte. Continuamos con el siguiente par, dólar franco suizo, movimiento bajista también el que nos deja la cotización de este par la semana que vamos a terminar. Desde su punto de partida anual, la cotización del par, vamos a ver lo que nos avanza desde los 0,9148 que tiene su punto de apertura anual, como apreciamos, consigue un avance de un 3,46% en estos momentos, 3,46, 3,45, atrapada la cotización en el precio de apertura mensual que el par lo tiene en este mismo nivel de los 0,9465, que coincide con una congestión de mediano largo, siempre respetada por la cotización del par. Además, precio de apertura mensual, de ahí que la cotización se vaya a quedar a dormir seguramente este fin de semana imantada sobre los 0,9465. Como vemos, movimientos bajistas desde su apertura. El domingo por la noche abrió el mercado en los 0,9650, desde ahí movimiento alcista para atacar esta congestión de muy largo plazo, incluso llegó, como vemos, a amenazar una congestión de mediano en los 0,9780, pero desde ahí se nos precipitó a la baja, quebrando la directriz alcista de corto plazo. Esta directriz, que nos arranca el día 19 de junio, no había ni siquiera sido testeada, fue quebrada con muchísima fuerza, no ha sido confirmada, pero sí que fue quebrada el pasado miércoles día 10 en sesión americana, cuando se publicaron las minutas de la FED. Y desde entonces simplemente lo que ha hecho ha sido merodear la congestión de mediano y el precio de apertura mensual de los 0,9465, apoyada siempre por esta directriz alcista de mediano plazo que nos viene desde el día 1 de febrero, quebrada en el tiempo, pero siempre recordada por los inversores. Un vistacito a temporalidad trimestral. Para ver el escenario, la directriz bajista de muy largo plazo todavía no ha conseguido llegar a ella la cotización del par, ni siquiera para darle un golpe, ni siquiera para testearla. Recuerden que sigue siendo vital para negociaciones de largo y de muy largo plazo. Como vemos, la cotización mantiene a raya a la cotización este muro de contención de muy largo plazo en los 0,9680. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trimestres consecutivos, lo cual equivale a 2 años de negociación, dando golpes sobre los 0,9680 y no consiguiendo en ningún momento circular por encima del mismo y mucho menos tener un quiebre efectivo. Necesitamos el quiebre de los 0,9680 y de la directriz bajista de muy largo plazo para ver movimientos alcistas importantes en este año 2013 en el par dólar franco suizo. Vamos al gráfico de temporalidad mensual por si nos ofreciera alguna información adicional. Pues nada, simplemente ver el escenario desde hace 2 años, como la cotización golpea esta congestión de muy largo plazo. Apreciamos también cómo la apertura mensual la está merodeando, va a acabar con esta formación que no está terminada, ni mucho menos porque estamos a mediados del mes de julio. Está acabando la cotización en la apertura mensual en esta zona de los 0,9450.
Por la parte de arriba, como vemos, ya ha chocado en el mes de mayo y en el mes de julio sobre la congestión de muy largo plazo en los 0,9680, que va a seguir siendo vital, como por la parte de abajo lo está siendo el precio de apertura anual en los 0,9148. Vamos al gráfico de temporalidad semanal para ver los detalles que nos deja la cotización. Poquito, simplemente ver el retroceso con el que va a acabar esta semana la cotización, un retroceso importante de un 1,92%, casi un 2% a estas horas de negociación del viernes 19 horas y 0 minutos del horario internacional GMT de hoy viernes. Vamos al gráfico de temporalidad diaria por si alguna información adicional pudiéramos conseguir. Simplemente la directriz alcista de mediano que nos viene desde el día 1 de febrero, como vemos quebrada en el cortito plazo y confirmada en el corto plazo. Cuidado si la semana que viene la quebrara a la baja y sobre todo si nos quebrara los 0,9392 tendríamos movimientos bajistas importantes. De momento, y como comentábamos, atrapada y mantada por esta congestión de mediano que coincide con el precio de apertura mensual en los 0,9465. Vamos al gráfico de 4 horas para colocarle ya soportes y resistencias la semana que viene. Por la parte de arriba, si la cotización consiguiera encontrar apoyo en los 0,9465 el domingo por la noche, cuando abra el mercado, atacaríamos una primera resistencia en la congestión de mediano de los 0,9552. La principal resistencia de semana viene delimitada por la congestión de muy largo, 0,9680. Hemos visto anteriormente en temporalidad trimestral cómo lleva 8 trimestres consecutivos golpeando este muro de contención y no consigue derribarlo. 0,9680, principal resistencia de semana y desde ahí nos vamos a una congestión de mediano en los 0,9780. Prácticamente a 300 puntos de la cotización actual le colocamos el último nivel. Por la parte de abajo, el domingo por la noche debe de desprenderse del precio de apertura mensual y de la congestión de mediano en los 0,9465. Si lo hace, probaríamos un soporte delimitado por la directriz alcista de mediano que nos viene desde el día 1 de febrero sobre los 0,9435. Siguiente soporte y principal de semana, 0,9392. Cuidadito con este nivel, siempre muy respetado por la cotización. Desde ahí nos vamos directamente a una congestión de mediano en los 0,9340. De los 0,9340, recorrido amplio hasta los 0,9253. Congestión de mediano plazo, soporte importante y desde ahí el precio de apertura anual volvería a ejercer fuerza de soporte en los 0,9148. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, vigilando de cerca los 0,9465 porque va a ser pieza clave. Si encontramos apoyo, nos iremos al alza para atacar la primera resistencia en los 0,9552. Por el contrario, si la andadura de la apertura semanal la inicia por debajo de los 0,9465, podemos probar los primeros compases de negociación de semana, los 0,9392. Continuamos con el análisis. En esta ocasión vamos con el par libra-dólar. Nos llama la atención la directriz bajista de corto plazo que se nos genera desde el día 17 de junio del presente año. Vemos cómo ha sido quebrada, confirmada en el corto plazo y de ahí el recorrido alcista importante de cortito plazo. Es un detalle a tener en cuenta para el corto plazo. Del recorrido semanal vamos a iniciar desde el domingo día 7, como vemos arrancó en la zona del 1,49, un poquito por debajo del 1,49, encontrando apoyo en la congestión de mediano del 1,4853 que a la postre sería determinante para soportar a la cotización esta semana. Los movimientos alcistas en el momento de la publicación de las actas de la FED el domingo en sesión americana llevó a la cotización a aprobar la congestión de mediano del 1,5200, nivel psicológico y congestión de mediano plazo respetada siempre por la cotización del par. A la postre ha sido el muro infranqueable esta semana, el 1,52, desde ahí retroceso bajista hasta otra congestión de mediano donde se va a quedar a dormir la cotización del par 1,5103. Será importante este nivel el domingo por la noche cuando abra el mercado. Vistazo en temporalidades superiores, nos vamos a un gráfico de temporalidad mensual porque es donde únicamente nos ofrece una información adicional la cotización
de este par en el largo plazo. La directriz alcista de largo plazo que nos viene desde principios del año 2009, testeada, muy golpeada en el año 2012 y quebrada a la baja en febrero del presente año. Después de ser golpeada en el mes de enero, fue quebrada en el mes de febrero y, como vemos, se mantiene este quiebre. Por la parte de arriba, esta doble barrera delimitada por una congestión de mediano y una de mediano largo entre el 1.5508 y el 1.5610. Esta doble barrera mantiene a raya en los últimos meses, como apreciamos en la imagen, no deja a girar al alza a la cotización por encima de esta doble barrera. Va a cerrar hoy seguramente pues en esta zona del 1.51. Vamos a ver lo que retrocede la cotización desde su punto de apertura anual. El par lo tiene en el 1.6248 en estos momentos, retrocede en el entorno del 7%, exactamente un 7,03% a estas horas de hoy viernes. En lo que llevamos de mes de julio, pues vemos este pequeño retroceso también que mantiene la cotización un 0,85% aproximadamente, un 0,84% en estos momentos. De temporalidad mensual no destacamos nada más y nos vamos a un gráfico de temporalidad semanal muy errático. El gráfico de temporalidad semanal no nos orienta, simplemente el nivel del 1,50 es lo que mantiene firme a la cotización y donde está encontrando apoyo las últimas semanas, en el nivel psicológico por excelencia del par libra-dólar en el 1,50. La congestión la tenemos en el 1,5005. Vemos también el avance con el que va a acabar esta semana de un 1,41%. Un avance de moderado a abultado para un periodo semanal en esta zona del 1,51. Vamos al gráfico de temporalidad diaria para sacar algún detallito más de la cotización. Bueno, vemos como por la parte de abajo, como comentábamos anteriormente, el 1,4853 ha sido clave, como lo lleva golpeando durante varias jornadas consecutivas y al final ha sido determinante esta semana. Y por la parte de arriba el 1,52, que serán piezas claves a batir el domingo por la noche cuando abra el mercado. El 1,52 por la parte de arriba y el 1,5103 por la parte de abajo. Pero para ello vamos a el gráfico de temporalidad de 4 horas, donde siempre le colocamos las principales barreras. Si encuentra apoyo el domingo por la noche cuando abra el mercado, en el 1,5103 atacamos como primera resistencia y principal de semana el 1,5200. Atentos, primera barrera a batir al alza y además la principal de la semana que viene. Desde ahí nos vamos a encontrar con una congestión de mediano en el 1,5276. También atentos a esta congestión, siempre respetada. Del 1,5276 nos encontraríamos con una directriz bajista de mediano, perdida ya en el tiempo, pero seguramente que los inversores la recordarán, sobre el 1,5325. Muy cercano a este nivel nos pasa una congestión de mediano en el 1,5365. Recorrido amplio hasta otra resistencia de la misma categoría que la anterior, 1,5448, y una congestión de mediano largo en el 1,5508 ejercería como última fuerza de resistencia. Por la parte de abajo, vigilando de cerca el 1,5103. Si lo quebrara a la baja el 1,5103 o si hoy viernes al final cerrara por debajo del 1,5103, nos iríamos directamente al 1,5505, congestión de mediano largo. Otro nivel en una congestión de mediano, 1,4949. El siguiente soporte y principal de semana, 1,4853. Cuidadito, ya hemos visto cómo ha sujetado perfectamente en las últimas jornadas a la cotización. Principal soporte para la semana que viene, congestión de mediano, 1,4853. Otro soporte de la misma categoría que el anterior, 1,4788. Y desde ahí nos vamos al último, también congestión de mediano en el 1,4675, como vemos, a unos 450 puntos de la cotización actual. Niveles inmediatos a vigilar, 1,5103. Dependerá si encontramos apoyo. En los primeros compases de negociación del domingo por la noche nos iríamos al alza en dirección del 1,52. Por el contrario, si la cotización es rechazada del 1,5103 a la baja, iríamos a probar la zona del 1,5005. Seguimos con el análisis. En esta ocasión vamos con el dólar australiano y el dólar americano. Bueno, mantiene a raya la cotización la congestión de largo de los 0,9325.
como apreciamos, a finales del mes de junio, ejerciendo muchísima fuerza de resistencia y vemos como esta semana ha amenazado a la congestión de de largo plazo de los 0,9325, pero no ha tenido fuerza para llegar a aprobar ni siquiera la congestión de largo. Las órdenes de venta de los inversores las han colocado un poquito por debajo y desde ahí movimiento bajista importante. La cotización queda encerrada por la parte de abajo por los 0,8980 congestión de mediano y por la parte de arriba por un nivel intermedio en los 0,9142. Atentos a estos dos niveles porque serán claves el domingo por la noche cuando abra el mercado. Vamos a la temporalidad mensual e iniciamos el recorrido. Seguimos destacando la directriz alcista de largo que nos viene desde principios del año 2009, quiebre, confirmación perfecta de largo y desde el precio de apertura anual 1,0391 rechazada la cotización el mes de mayo, movimiento bajista muy importante. Los 0,9325 son pieza clave. Mientras no vuelva por encima de esta congestión de largo plazo, no vamos a ver movimientos alcistas para la cotización de la USD en este año 2013. Necesitamos este quiebre, estamos hablando para negociaciones de mediano y de largo plazo. Por la parte de abajo, como vemos, los 0,8980 están esperando a la cotización el domingo por la noche cuando abra el mercado. Los retrocesos desde el día 1 de enero, los retrocesos interanuales desde el 1,0391 son muy importantes. Como vemos, tiene unos retrocesos la cotización en estos momentos de un 12,68%. Un retroceso bastante abultado para medio año de negociación. En lo que llevamos de mes de julio también mantiene un pequeño retroceso en la USD, como vemos, de casi un 1%, exactamente un 0,94%. Y por la parte de arriba respetando fielmente los 0,9325, que es pieza clave. Vamos a un gráfico de temporalidad semanal por si alguna información adicional se pudiera desprender de esta temporalidad. Poquito, simplemente ver esta formación de vela con implicaciones totalmente bajistas, rechazada la cotización de los 0,9325, como ya lo fue rechazada en el mes de junio, a mediados del mes de junio. Cuidadito, este quiebre, esta confirmación, primero el testeo golpeando durante una semana los 0,9325, después el quiebre a mediados del mes de junio, la confirmación perfecta y desde ahí el recorrido bajista. Ha intentado volver por encima de los 0,9325, pero como ya hemos comentado es pieza clave y mientras no vuelva por encima los movimientos alcistas de largo plazo estarán vetados totalmente en el AUS-USD. Vamos a, el periodo semanal, como vemos, va a quedar en stand-by, en tablas totalmente, ni avanza ni retrocede en el periodo semanal. Como vemos, un ligero avance en estos momentos de un 0,07%. O sea, prácticamente en el precio de apertura semanal va a cerrar seguramente el AUS-USD. Vamos a la temporalidad diaria y pues muy poquito. Simplemente ver la tendencia bajista que tenemos desde el 11 de abril. Es una tendencia bajista ya de mediano plazo y poquito que destacar. Los 0,9325 por la parte de arriba y los 0,8980. Así es que vamos directamente al gráfico de 4 horas y le colocamos soportes y resistencias principales para la semana que viene. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, como ya hemos comentado, se va a encontrar por la parte de arriba un nivel intermedio en los 0,9142. Primera pieza a batir al alza como resistencia. La principal de semana, 0,9325. Ya hemos explicado la importancia de esta congestión de largo. De los 0,9325 iríamos a buscar una congestión de mediano largo en los 0,9430. A casi 400 puntos de la cotización actual, exactamente a 370, la última resistencia que le colocamos para la semana que viene. Como soportes, el primero, congestión de mediano, 0,8980. El siguiente soporte y principal de semana, congestión de muy largo plazo, 0,8890. Cuidado porque ya ejerce muchísima fuerza de atracción sobre la cotización esta congestión de muy largo plazo. 0,8890. Desde ahí nos topamos con un nivel intermedio de quebrar los 0,8890 en los 0,8724 y el último nivel intermedio como soporte en los 0,8590. El domingo por la noche, cuando abra el mercado por la parte de arriba,
nivel intermedio como primera resistencia 0,9142, por la parte de abajo congestión de mediano como primer soporte 0,8980. Continuamos con el análisis, vamos con el par euro-yen, enrangado totalmente, imantado, atrapado por el precio de apertura mensual y la congestión de mediano en los 129,48. Como vemos, el eje central de operaciones durante toda esta semana. Ha cotizado un poquito por debajo, un poquito por encima, pero siempre respetando y siempre imantada, totalmente atrapada por los 129,48. Esta congestión de mediano plazo que coincide prácticamente con el precio de apertura mensual. Llamamos la atención sobre el respeto que ha tenido de esta directriz alcista de corto plazo que nos viene desde el 13 de noviembre. Va camino ya de convertirse en una directriz alcista de mediano. Si sigue a este ritmo, si la sigue respetando, como vemos, esta semana ha sido fielmente respetada, desde ahí rechazo al alza. Cuidado con la misma la semana que viene en caso de que vuelva a atacarla. Vamos a gráficos superiores, a la temporalidad trimestral, como siempre, a echarle un vistacito y a recordar la salud de la cotización en esta temporalidad amplia. Llamamos la atención sobre la directriz alcista de muy largo plazo que nos viene desde el año 2000, respetada cada vez que llega la cotización, el primer trimestre golpeándola, en el segundo trimestre del presente año quebrándola, y vemos cómo en este tercer trimestre está merodeando y está encontrando apoyo sobre la misma. Mientras no vuelva por debajo de ella, no vamos a ver movimientos bajistas importantes en el euro-yen en este año 2013 y todo cabe indicar que continuará al alza. Vamos a ver detalles también importantes en temporalidades más pequeñas para ver estos apoyos que está teniendo sobre la directriz alcista de muy largo plazo. Mes tras mes vemos cómo la respeta cada vez que llega a ella, bien ejerciendo fuerza de resistencia o bien ejerciendo y encontrando apoyo la cotización sobre la misma. Ampliamos el gráfico para ver cómo es clave y determinante. Mientras no vuelva por debajo de esta doble barrera de la zona de los 127 y la directriz alcista de muy largo plazo, no vamos a ver movimientos bajistas importantes en este año 2013 en la cotización del euro-yen. Y por la parte de arriba, mientras no nos quiebre los 153,55, pieza clave en este año 2013, en el mes de mayo, fue el muro que sujetó perfectamente a la cotización. Esta congestión de largo plazo que nos viene desde varios años atrás. Le echamos el vistazo a los avances porcentuales desde el precio de apertura anual en los 114,54. La cotización del par en estos momentos avanza desde el día 1 de enero un 13,5% aproximadamente. En el precio de apertura mensual vemos cómo se mantiene muy errática la cotización con esta formación de vela pirinola. No nos dice absolutamente nada de momento en este mes de julio. Indecisión total en la cotización del euro-yen. Vamos al gráfico de temporalidad semanal. Poquitos detalles. La verdad es que nos va a cerrar sobre el precio de apertura mensual y el precio de apertura semanal. Indecisión en el corto plazo en la cotización del euro-yen. Como vemos, sobre los 129,48, por encima de los 129,48, la congestión de mediano que vamos a visualizar seguidamente en temporalidad diaria. Y por la parte de abajo, pues como vemos en las últimas jornadas, encontrando apoyo perfecto, en las últimas semanas encontrando apoyo perfecto sobre la directriz alcista de muy largo plazo y posteriormente en la congestión de largo de los 126,96. Son las dos piezas más importantes por la parte de abajo para quienes realicen negociación de largo y muy largo plazo en el euro-yen. Le echamos un vistazo en temporalidad diaria, directriz alcista de mediano que nos viene desde el 13 de noviembre. Como vemos, quebrada en el corto plazo, confirmada en la misma categoría y como vemos ejerciendo siempre fuerza de resistencia sobre la cotización. La semana que viene, en caso de alcanzarla, también ejercerá fuerza de resistencia, imantada, como vemos, totalmente sobre los puntos de apertura semanales y mensuales que giran en torno a los 129,48. Esta congestión de mediano plazo que va a ser clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Nos vamos al gráfico de 4 horas para colocarle ya los principales niveles la semana que viene. Vamos a comprimir un poquito el gráfico para ver más en detalle estos niveles que se puede encontrar la cotización el domingo por la noche.
Por la parte de arriba, mientras siga encontrando apoyo en los 129,48 y en la directriz alcista de corto plazo, no hay miedo de movimientos bajistas. Es decir, si encontramos apoyo en los primeros compases de negociación en la zona de los 129,48, atacaríamos la congestión de mediano de los 131,82. Nos aparece en escena la directriz alcista de mediano, que siempre ejerce fuerza de resistencia, como apreciamos en la imagen. Dependiendo del día en el cual probara esta directriz, sería un poquito más arriba o un poquito más abajo en la zona de los 132,50 aproximadamente. Repito, dependiendo del día en el cual atacara esta directriz. Desde ahí nos vamos a la congestión de largo como principal resistencia de semana en los 133,55. Recuerden, hemos apreciado en temporalidades superiores cómo ha sido el muro de contención, el muro que ha sujetado a la cotización al alza en este año 2013. Congestión histórica, principal resistencia de largo 133,55 y recorrido amplio hasta la siguiente resistencia 135,35, congestión de mediano largo a unos 600 puntos, de la cotización actual, exactamente a 560 puntos. Por la parte de abajo debe de quebrar la congestión de mediano de los 129,48 y la directriz alcista de corto plazo que nos pasaría sobre los 129. Vamos a delimitar zona muerta inoperable para negociaciones de intrasemana entre los 129,48 y la directriz alcista de mediano que nos pasaría en la zona de los 129. Quebrada esta doble barrera, esta zona muerta, franja de 50 puntos, iríamos a buscar directamente la congestión de largo en los 126,96. Congestión de largo que abriría las puertas a la directriz alcista de muy largo plazo, que volvería a ejercer fuerza de soporte en los 126. Y de los 126 nos llegaríamos a una congestión de mediano en los 125,30, a unos 440 puntos de la cotización actual. 440, 450 puntos. La clave del euro-yen es que no nos pierda esta doble barrera, zona muerta que hemos delimitado para la semana que viene entre los 129,48 y los 129. Mientras no nos pierda esta doble barrera, como no la ha perdido esta semana, los movimientos serán alcistas. Recuerden que la condición de rango nos la marca todo el mes de julio, desde el día 1 de julio está atrapada totalmente la cotización por los 129,48. Muy cercano al nivel psicológico de los 130, que por supuesto también ejerce fuerza sobre la cotización. Bueno, pues damos por terminado el análisis de previsión para la semana que viene, del 15 al 19 de julio del presente año 2013. Como siempre, la intención de Forex Índices es que estos niveles y esta lectura del mercado les sean de utilidad para que ustedes después, con sus estrategias, con sus sistemas de negociación, pues puedan marcar esas operativas de intradía o de corto plazo. Esperamos que les sean de utilidad y nada más. Cualquier duda, cualquier comentario, pues se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos, de Skype, de nuestro correo electrónico, formulario de contacto, redes sociales, en fin. A través de esas vías se pueden poner en contacto para preguntarnos sobre el mercado o para que les orientemos de cuáles son nuestros planes de negocio. Planes de negocio totalmente personalizados y acoplados al cliente. Nada más, muchísimas gracias, que tengan buen fin de semana y ya saben que el lunes a partir de las 5:30 GMT ya tenemos colocados los análisis de operativa intradía. Muchas gracias, buen fin de semana y hasta el lunes.